Hermanos, los voy a invitar que abran la palabra del Señor. Ahí en Hebreos capítulo 1. Oh, ¿cuándo? Este sábado, ¿sí? El próximo sábado, dice la hermana Ivania, mi esposa, que tiene una cita pendiente con las damas. Así que no sé si en esas damas están todas las damas, todas. No digamos Francis, también la Francis. Es que como ella es abuela, pues no sabía. Todas, hasta la Berlín está incluida, dice en esa lista. Lili, todas. De José, la familia José también está invitada el sábado. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, ¿oyeron? Yesenia. Y es que invitaron a la hermana Yesenia. ¡Qué bueno, hermana! Y a la hermana Arlen la invitaron. Porque ahora... Vamos a llevarle la invitación escrita. Sí, porque como ahora es visita. Y a la hermana María. Ah, sí, es verdad. Sí, el viernes. Pero ya el sábado amanece buena. Sí, ya amanece sábado de paquete, así que... Bien, hermanos, vamos a leer del versos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, el versos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oramos. Padre, te damos gracias, gloria, honra y honor por concedernos el privilegio de estar reunidos en este hermoso lugar. Gracias, Señor, porque creemos que todas las cosas suceden según tu providencia y que tú tienes control de ella. A lo que pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú hablándonos una vez más a nuestras vidas y que el poder de tu Espíritu Santo pueda reposar en cada uno de nosotros, llenándonos de tu gracia y de tu favor. Por Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén. Bien, hermano, por ahí miré a la Fergio, por el aire. Bueno, que no respire. Si le hace daño el aire, no respire. Hermanos, vamos a meditar sobre el tema cuando Dios calla. Cuando Dios calla. Aquí en estos pasajes, este pasaje es como un resumen de toda la obra reveladora que Dios hizo desde la creación hasta el tiempo en que se escribió esta carta, creemos, por el apóstol Pablo. Entonces esta carta dice que fue escrita alrededor del año 68, alrededor ya en la recta final de la vida del apóstol Pablo, en la recta final. Entonces, esto, hermano, en esos dos versículos resumimos toda la obra reveladora de Dios. Cuando hablamos la obra reveladora es como Dios se da a conocer a la humanidad. Dios se dio a conocer a la humanidad en el tiempo de Adán, después
su hijo Abel, después por su hijo Set, después se da a conocer por Enoc, después se da a conocer por Noé, después se da a conocer por Abraham, después se da a conocer por Isaac, y en los tiempos de Abraham a la misma vez por Job, después por Isaac, después por Jacob, por José, y después miramos que hubo un periodo de silencio aproximadamente 430 años o 400 años, que fue durante el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, y después se da a conocer, se vuelve a revelar al pueblo, ya ahora de manera específica a un pueblo llamado Israel, siendo cautivo, que le conocían como los hebreos, a través de Moisés, de Aarón, ¿verdad? Y después por medio de Josué, los jueces, y después después del último de los jueces, que era Samuel, por medio de los profetas. Y miramos entonces una obra de acontecimientos en los cuales Dios siempre estaba hablando al pueblo o a alguien en particular. Pero déjeme decirle que también hay momentos en que Dios guarda silencio. Dios guarda silencio. Pero Dios dice que nos habla de muchas maneras, hermano. Dios nos puede hablar a través de la lluvia, Dios nos puede hablar a través de una experiencia de la vida, Dios nos puede hablar a través de un problema en el trabajo, Dios nos puede hablar a través de un resbalón y una caída que tuvimos. ¿Y de qué manera me puede hablar, pastor, de que me resbalé y me caí? A que aprendamos a fijarnos dónde ponemos los pies. Dios nos puede hablar de muchas maneras, hermano. Créame, Dios nos puede hablar de muchas maneras. Porque tal vez cuando se cayó, quien le dio la mano era el vecino o el amigo, el compañero de trabajo, que usted nunca le había hablado. Y le está hablando ahí. Porque dentro de la providencia de Dios, Dios usa todas las circunstancias, todos los medios posibles que suceden en nuestro entorno para alcanzar su propósito en cada uno de nosotros. Pero Dios nos habla, eso es lo interesante, ¿verdad? Que Dios nos habla. Dice que en los tiempos pasados habló por medio de los profetas. Ahora nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Y creemos que Dios nos habla. Pero también debemos de saber que Dios también guarda silencio. Cuando Dios calla, cuando Dios guarda silencio. Y que eso es algo de esperar, no, es cuando Dios ya dejó de comunicarse con usted. ¿Y cuándo es que Dios habla? Cuando Dios quiere advertirnos, cuando Dios quiere enseñarnos, cuando Dios quiere animarnos, cuando Dios quiere exhortarnos. ¿Y cuándo es que Dios deja de hablarnos? Cuando nosotros no prestamos atención cuando Él habla. Y ese es uno de los problemas aquí en la iglesia. Se está predicando la palabra de Dios y poca atención se presta. Y para mayor de los remates, poca meditación se hace. ¿Cuál es la meditación? Si yo estoy escuchando el mensaje, lo estoy procesando en mi cerebro y estoy procesando y viendo qué es lo que Dios quiere enseñarme. Y eso es lo que no se hace aquí. Y yo a veces me pregunto, si se disponen de venir al culto, ¿cuál es el principal propósito de venir al culto? No debería ser escuchar la palabra de Dios, pero cuando se está predicando la palabra de Dios es a lo que menos le está prestando atención. Está prestando atención a lo que pasa a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, al perro, al gato, a todo, menos a lo que Dios le está hablando. Y déjeme decirle que Dios le está hablando, pero va a llegar el momento en que Dios va a dejar de hablar, si usted no presta atención a la palabra de Dios. Vayamos a cuando Dios calla. Vamos a ver un caso en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver un hombre que tuvo la oportunidad
de escuchar el consejo de la palabra de Dios y no le prestó atención. En Lucas capítulo 3, dice, en el verso 18, el verso 18 dice, con estas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Oiga bien, dice que en un momento Herodes tuvo la oportunidad de escuchar a Juan el Bautista en sus predicaciones. Y estaba Herodes predicando. Juan predicando. Estaba Juan predicando. Y estaba Juan bautizando. Y en eso pasaba el carruaje de Herodes. Y le dijo Juan: no te es lícito tener por mujer la esposa de tu hermano. No te es lícito, no te es permitido. Ahí miramos la primera vez que Dios le habla a Herodes por medio de un siervo de Dios. Y le está exhortando a que tiene que cambiar su estilo de vida. Le está exhortando a que tiene que cambiar su condición moral en que está viviendo. Le está exhortando a que tiene que buscar cómo mejorar su relación con Dios. ¿Cuál fue el premio que recibió Herodes? Lo encarceló y lo decapitó a cambio de que su hija o su entenada Herodias hiciera una danza sensual ante él. La primera vez que Dios le habla a Herodes. Le dice: no te es lícito. Y dice que lo exhortó de eso y de muchas maldades. Muchas maldades que Herodes había cometido. Vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 9 y miramos cómo Dios le habla por segunda vez a Herodes. En Lucas capítulo 9, verso 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Segunda vez que Dios habla y trata con Herodes. Segunda vez.
cuando Dios calla, cuando Dios guarda silencio. La tercera B la encontramos en el capítulo 13, en el versos 31, miramos, hermano, que por tercera vez Dios le habla a Herodes. La primera vez le habló por medio de Juan el Bautista. La segunda vez le habló por medio de unos emisarios. ¿Qué son emisarios? Aquellos que llevan recado, como una delegación. Y llegaron esos emisarios ante Herodes y le dicen: Jesús está diciendo esto. Jesús está enseñando esto. Jesús está haciendo esto. Y se maravilló Herodes porque dijo: ¿quién es este? Si a Juan el Bautista yo personalmente lo mandé a decapitar. Y quizás pudo haber dicho: hasta miré su cabeza colgando. Y aún dice en otro evangelio que los discípulos fueron a pedir el cuerpo de de Juan el Bautista ante Herodes. Hermanos, la segunda vez le habla por medio de unos emisarios. Quizás a usted le ha hablado por medio de su palabra. Quizás a usted le ha hablado por medio de la prédica o enseñanza aquí de la iglesia. Quizás a usted le pudo haber hablado por medio de un hermano. Quizás a usted le pudo haber hablado por medio de algún conocido, algún familiar, algún amigo que le está diciendo: Dios te está llamando. Dios te está exhortando. Porque la palabra exhortación puede ser palabras de ánimo o palabras de corrección. Eso es exhortar, animar o corregir. Y en el capítulo 13, en el verso 31, hermanos, dice así: en aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La tercera vez que Dios habla a Herodes es por medio, primero, de Jesucristo con unos emisarios que eran los fariseos, quizás los sacerdotes. Y esos sacerdotes quisieron amedrentar a Jesús para que se corriera, para que se escabullera, para que tuviera temor y no siguiera predicando del reino. Y le dicen: andate, perdete, porque este hombre te quiere matar. Recordemos que Herodes, el tetrarca, era gobernador en Galilea. Tetrarca quiere decir que tenía bajo su dominio 3 ciudades. Galilea era una de ellas. Eso significa tetrarca. No es un apellido, es un cargo. 3 de tetra. Carga, tetrarca de 3 ciudades que él era gobernador. Y Herodes le manda a decir que salga porque lo va a matar, según los fariseos. Pero hay una respuesta y una última advertencia que Dios le hace. Y es que le dice que él no tiene miedo, que es necesario que él haga su obra. Déjeme decirle que aunque aquí no presten atención, que aunque aquí estén distraídos, me es necesario a mí hacer esta obra de predicar y enseñarles la palabra de Dios. Y no solo a mí, sino a los hermanos que predican aquí.
Me es necesario a mí exhortarle con la palabra de Dios, aunque usted entienda o no entienda, aunque la reciba o no la reciba, porque esa es mi responsabilidad delante de Dios. Porque quizá Dios está hablando a su vida de alguna manera. Pero déjeme decirle, si Dios me va a juzgar, prefiero que me juzgue por cualquier pecado, por cualquier falta, por cualquier cosa que yo haya cometido, menos por obviar su palabra. Óigame bien, que Dios me castigue y me juzgue por cualquier cosa mala que yo haya hecho, pero menos por callar su palabra. Ni por cambiarla, ni por adulterarla, ni por acomodarla. No. Por eso yo no quiero que Dios, porque de eso sí tengo mucho cuidado. Porque prefiero que me aborrezcan, prefiero que me menosprecien, prefiero que murmuren, pero que no digan que yo nunca no les he enseñado la palabra de Dios. Porque dentro de la providencia de Dios, esas palabras que quizás yo le he enseñado, esas palabras que quizás yo le he exhortado, son las que Dios está utilizando para alcanzar su propósito en la vida de cada uno de ustedes. Y si yo callo, yo me meto a problemas con Dios. Porque en virtud de ayudar a que Dios alcance el propósito en la vida de ustedes, estoy estorbando el propósito de Dios. Si yo no les predico la palabra de Dios, si yo no les enseño la palabra de Dios, si yo no les corrijo con la palabra de Dios, si yo no les instruyo con la palabra de Dios, si yo no los llevo a la formación con la palabra de Dios, si yo no los llevo a la madurez con la palabra de Dios, entonces estoy estorbando el propósito de Dios en su vida. Esa es una de las razones. Ya gracias a Dios solo nos queda, creo, bueno, tenemos todavía dos capítulos, 15 y 16 de la primera carta a los Corintios. Porque prefiero, hermano, si Dios me va a juzgar, que me juzgue por cualquier cosa, menos por callar su palabra. Porque eso sí es terrible. Cuando Dios calla. Dios habló con Herodes por medio de Juan el Bautista. Dios habló con Herodes por medio de unos emisarios que le contaron lo que Jesús decía y hacía. Y ahora Dios habla por medio de Jesús con el recado, otros emisarios que eran los fariseos. Qué tremendo, hermano. Vamos a ver ahora cuando Dios calla. En Lucas capítulo 23, capítulo 23, verso 6, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Está preguntando sobre la referencia de Jesús. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaban en Jerusalén. Herodes estaba de visita en Jerusalén y aprovechó entonces Pilato, bueno, si este pertenece al estado, por eso le hablé de tetrarca, en Jerusalén gobernaba Pilato, y en Galilea y en Judea también era Pilato, pero en Galilea y en otras provincias, Samaria y otras provincias, era Herodes. Pero como está Herodes en Jerusalén, aprovecha y lo manda al palacio. Y entonces dice, le remitió a Herodes, que estaba en aquellos días en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró. Se alegró mucho. Se alegró mucho cuando miró a Jesús, porque él quería limpiar su sucia conciencia de haber matado a Juan el Bautista por un placer mundano. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, algo extraordinario,
este hombre me lo trajeron exclusivamente a mí. Voy a tener el honor, el privilegio de que este hombre me sirva. Voy de primera fila, a ver, quiero ver qué es lo que hace. Enseñame, mostrame qué es lo que hace. Y le hacía muchas preguntas. Sucede, hermano, que cuando nosotros tenemos situaciones adversas y nos sentimos vacíos, nos sentimos fracasados y miramos que ya las cosas no nos salen bien y alguien viene a visitarnos, nos alegramos. El hermano me vino a visitar, qué bueno, wow. Y esperamos que las cosas cambien como por arte de magia con la visita del hermano, del pastor. Pero no va a pasar nada extraordinario. Porque si usted, cuando Dios le quiso hablar, usted no prestó atención, cuando usted quiera que Jesús le hable, tampoco Él le va a hablar. Y ahí es donde tenemos ese problema. Ahí es donde tenemos ese problema. Dice que Él quería y le hacía hasta muchas preguntas. Y sucede con nosotros: Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Señor, ¿por qué me sucede esta desgracia? ¿Por qué no le pasó a aquella gente que anda allá? ¿Por qué aquel que se lo merecía y me pasó a mí? Porque cuando Dios te quiso advertir, tú no quisiste escuchar. Porque cuando Dios te quiso guardar, tú no quisiste escuchar. Porque cuando Dios te quiso proteger, tú no quisiste quedarte con Él, te fuiste. Ahora que estás en el problema, le comienza a hacer preguntas. Señor, ¿y por qué me abandona? Él no te ha abandonado, tú lo abandonaste a Él. Él no se ha callado, tú le diste la espalda a Él. Y dice que le hacía muchas preguntas Herodes. Pero ¿sabe qué pasó? Pero él dice, nada le respondió. Pero él nada le respondió. Hermanos, yo le digo, qué triste es que Dios calle cuando sentimos que lo necesitamos. Qué triste. Y sabe lo más triste, saber que estamos pasando esa situación, porque cuando Dios quiso advertirnos, nosotros no quisimos prestarle la atención debida. Mire bien, ahí dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Él nada le respondió. Usted le puede preguntar, ¿pero por qué? No le va a responder. Hay personas que quisieran hasta regresar el tiempo. Hay personas que desearan regresar el tiempo donde vivieron una crisis, una circunstancia difícil, o quizás una tragedia, un problema que le está marcando la vida, le está robando la paz, y desearan regresar el tiempo. Pero ¿sabe qué? Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Les voy a compartir a alguien que hace poco tiempo también se lo compartí a alguien, con mi esposa. Fuimos el viernes a sacar una cita. Hay un señor, conoció a un señor en la Universidad Politécnica, Lupoli, que trabajaba en seguridad, más joven que yo. Y ese señor le hacían, dice, la prueba del azúcar y él miraba que andaba 300, 400. Pero no paraba de beber gaseosa.
al punto que ese hombre era así como el hermano Pedro, recio, alto y recio. Alto y recio. Sí, recio. Y fíjese que está más delgado que el hermano Mario. Más delgado que el hermano Mario. Sí, más delgado que el hermano Mario. Me lo encontré el viernes y lo saludé. Yo lo había remitido de un naturista. Pero ¿sabe lo que hacía él? Él confiaba que como se estaba inyectando insulina, podía seguir bebiendo gaseosa. Al punto que se complicó. Mandé donde el naturista le dio, pero él pensó que iba a dejar de inyectarse la insulina. Lo llevaron de emergencia al hospital porque dice que perdió el conocimiento, vomitando, diarrea, perdió. Tuvo 2 días en cuidado intensivo y después dice que lo tuvieron en recuperación. Ahora está a punto de verduritas cocidas, me imagino tal vez pollito cocido, tal vez. Y pechuguita del especial que no lleva grasa. Ahora sí ya no bebe gaseosa. Todavía cuando yo lo miré hace unos meses en consulta, que yo lo mandé donde el naturista, todavía bebía gaseosa. Todavía bebía gaseosa. Yo le decía, pero qué bárbaro, sí. Una sobrina mía que es diabética me dijo, si usted me quita la gaseosa, me está, ¿cómo me dijo? Me mata. No, la gaseosa es la que te va a matar, no si te la quito. La hermana de la Yorli, la Francela. 400 la mantiene de azúcar. Es de la edad de ¿qué? De la edad de Arlen. Mira cómo está delgadita. 400 y no deja la gaseosa. Porque como se inyectan insulina, creen que pueden seguir. Una señora vecina de Isaías, tercer casa, igual, diabética. No paraba la gaseosa. Quedó ciega. Perdió, ciega, literal. No es que mira penita, quedó ciega. Perdió la vista completamente. Ahí la andan de la mano. Cuando Dios calla, ¿no? Dios nos quiere advertir de muchas maneras. Dice que Dios, hablándonos de muchas maneras en otros tiempos, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. La cuestión es que si estamos escuchando la voz de Dios, la cuestión es que si estamos atendiendo el mensaje de Dios, la cuestión es que si le estamos prestando oído a lo que Dios nos está diciendo. Porque escuchar no es lo mismo que oír. Usted puede oír lo que yo le estoy diciendo. Escuchar es que le preste atención y medite lo que está haciendo con su vida. Dios habló por medio de Juan y le dijo todas las cosas malas que estaba haciendo. Después habló por medio de los emisarios y le dijo todas las cosas buenas que Jesús estaba haciendo. Sanando enfermos, limpiando leprosos, perdonando pecados. Quiere decir que él pudo haberse arrimado a Jesús a recibir ese perdón de pecado. Después lo manda a sentenciar y le dice la respuesta de Dios, que Dios tiene que terminar su trabajo. Quiere decir cumplir su propósito. Allí en Jerusalén. Su propósito, dice, bueno, es entregar su vida por los pecadores. ¿Y a dónde? En Jerusalén. Así que no tenía miedo. Pero la cuarta es que ahora Herodes quería que Dios le hablara. Dios cayó. Tengamos cuidado, hermano, de prestar atención a la palabra de Dios. Prestar atención a la palabra de Dios. Porque es peligroso que Dios llegue un día y ya no nos siga hablando. Ya no nos siga hablando. Amén, hermano. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por estos hermanos que tuvieron a bien en su corazón venir a escuchar este mensaje. Ten misericordia
de aquellos que pudiendo venir, no lo hicieron, porque no pudieron escuchar este mensaje. Así como tú le hablaste a Herodes por medio de Juan, por medio de aquellos hombres que le contaban las maravillas que hacía Jesús, y por medio de aquellos fariseos que le llevaron el recado del ministerio y propósito de Jesús en Jerusalén. Y qué triste que cuando Herodes quiso escuchar el mensaje de Jesucristo, quiso ver las maravillas que hacía Jesucristo, quiso ver las cosas buenas que hacía Jesucristo, llegó el momento en que Jesús tuvo que callar. Señor, si en alguna manera en esta noche ha hablado a los corazones, te ruego, mi Dios, que seas tú poniendo esa carga en cada corazón, de prestar atención a tu palabra, porque eres tú quien nos hablas de muchas maneras, y ahora por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu iglesia. Ayúdanos a no descuidar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no despreciar tu palabra como lo hizo Herodes. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, a creer tu palabra y a vivir en tu palabra. Si hay alguno, Señor, que en esta noche ha menospreciado tu palabra, ten misericordia. Y si hay alguno en esta noche que quiera recibir el consejo de tu palabra, Señor, seas tú glorificándote y abre su corazón para que tu palabra pueda entrar en su corazón y alcanzar el propósito tuyo en cada corazón en esta noche. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos, para gloria tuya. Amén.